Pues bienvenidos y bienvenidas a esta webinar. Muchas gracias por vuestra participación. Contaros un poquito que esta webinar de toma de decisiones se enmarca dentro de la formación online que la Escuela de Organizaciones CIL lleva un año haciendo en abierto y que precisamente hace un año más o menos, a finales de marzo del 2022, se inició con una webinar de toma de decisiones que desarrolló David Martín. Eva os va a colgar en el chat el enlace a esa webinar junto con un tema que tenemos en nuestra página web, dentro de los recursos formativos sobre toma de decisiones. Y también nuestro canal de Spotify, donde también hay un podcast de toma de decisiones. Es decir, que de alguna forma, teóricamente, desde la escuela ya hemos abordado este tema y la propuesta de hoy es hacer algo mucho más experiencial. Algunas de las entidades que formaron parte de la primera edición ya han tenido un tiempo de trayectoria implementando este tema dentro de sus organizaciones. Y también hoy vamos a contar con otras entidades que tienen una trayectoria larga. Entonces, hoy va a ser una sesión coral. Yo voy a estar como mera conductora, pero tenemos la suerte de contar con 4 personas que nos van a contar la experiencia sobre cómo abordan este tema dentro de sus organizaciones. Abordar el tema de toma de decisiones no es algo solo instrumental. Yo creo que hoy vamos a ver que en TIL, ¿no?, se amplía las formas de tomar decisiones. Vamos a hablar del consentimiento, de consejos, pero como hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo este proceso, la forma y el fondo están conectados. Y no podemos hablar de toma de decisiones sin hablar de autogestión, sin hablar de plenitud, sin hablar de propósito en las organizaciones, sin hablar de estos nuevos paradigmas organizativos que tienen como foco poner en el centro a las personas. Y yo espero que esta sesión nos lleve a aterrizar qué significa poner en el centro a las personas. Y por tanto vamos a hablar también de poder, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de transparencia y supongo que de muchos más temas, ¿no?, porque todo está interconectado. Nuestra forma de hacer, en este caso de tomar decisiones, de construir juntos, como hemos visto muchas veces cuando guardábamos ese mapa, ¿no?, con los 4 cuadrantes, sí, está ligada, ¿no?, a nuestra forma de ver la realidad, individual y colectivamente. Entonces, seguro que las experiencias de hoy, pues, no solo nos van a hablar de formas, sino de fondo, porque sin ese fondo no se pueden impulsar, ¿no?, determinadas prácticas, quedarían vacías. La propuesta es comenzar con una ronda de experiencias donde vamos a tener unos 10 o 15 minutos por persona, ¿no?, para comentar, para que compartan con nosotros, ¿no?, sus procesos, no a modo de receta, porque no hay recetas, ya sabemos que esto es mucho más creativo, pero sí como un aprendizaje que nos puede ayudar, que nos puede inspirar, ¿no? Yo que he tenido el placer de hablar con todas las personas antes de esta webinar, ¿no?, pues me podría haber quedado horas escuchando. Vamos a hacer esa ronda y os invito a que toméis nota de qué preguntas os apetecería hacerle a las personas que participan, porque al final vamos a abrir un espacio de media hora, ¿no?, para que hagáis esas preguntas. Si os parece, voy a pasar a presentaros sucintamente las personas que van a estar con nosotros hoy participando en la ronda. Tenemos a José Luis Femia Utrera, que está por ahí. Sí, aquí estoy. Buenos días a todos. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.
Él trabaja en Lancor, que es una cooperativa que lleva 70 años funcionando y que ahora es una cooperativa, pero que comenzó como una SA, después pasó a una SL y actualmente es una cooperativa. Un proceso curioso, ¿no?, que habla del proceso de transformación organizacional, ¿no?, que comenzaron en el 2005, hacia un nuevo modelo de relaciones y de liderazgo, como lo definen ellos. Y José Luis trabaja en varios equipos, esto también, ¿no? Ya nos hace ver, ¿no?, que estamos hablando de autogestión, ¿no? Coordinando el equipo de compromiso, de servicios de apoyo y el equipo de satisfacción con el cliente. También tenemos a Diego Rojas. Buenos días, Diego. Que es socio fundador de Thinking with You, una sociedad limitada que ofrece servicios de consultoría y formación, precisamente en transformación a organizaciones, y que se creó ya con esa vocación de hacer no solo algo de cara, ¿no?, a organizaciones, a clientes, ¿no?, en este nuevo modelo organizacional, sino de crear una organización donde en el centro se pusieran las personas, ¿no?, y tuviera un modelo horizontal. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí, Nuria. Muchas gracias, Diego. Todo el mundo ha sido muy generoso en su participación, así que muchas gracias. Tenemos a Isabel Soto, que es la gerente de la asociación Albasur, que es una asociación referente en el trabajo con personas con discapacidad intelectual en España. Albasur participó en la primera edición del programa TIL de esta escuela y están comenzando a impulsar procesos de distribución de poder y de autonomía en la toma de decisiones. Buenos días, Isabel. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Y tenemos también a Juan Carlos Bujalance, que es coordinador del área de Administración y Finanzas Éticas de IDEAS, que es una cooperativa que impulsa iniciativas de comercio justo, economía solidaria y consumo responsable. También IDEAS participó en la primera edición del programa TIL de la escuela y está impulsando nuevas formas de toma de decisiones, comenzando con un proyecto piloto, con el Consejo Rector de la entidad. Buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias. Buenos días, no, gracias a vosotras, como siempre. Como veis, son 4 experiencias donde hay una entidad, ¿no?, como la ANCOR, ¿no?, que ha ido viviendo todo un proceso de transformación. Hay otra entidad como Thinking with You, ¿no?, que ya empezó, ¿no?, con esa vocación, ¿no?, y otras entidades como IDEAS y Albasur, ¿no?, que están comenzando a dar sus primeros pasos, ¿no? Bueno, pues comenzamos un poquito esta ronda de experiencias, ¿no? Ay, se me cae el pinganillo. José Luis, ¿te parece que comencemos un poquito por ti? Bien, como queráis, para romper el hielo. Muy bien. Me gustaría comenzar a preguntarte cómo comenzasteis en este camino, cómo decidisteis, o cómo las circunstancias os empujaron en este proceso de transformación. ¿Desde qué enfoque trabajáis y cómo es vuestro proceso de toma de decisiones? Vale, creo que es interesante que conozcáis un poco nuestras circunstancias y luego si lo más interesante será el tema de preguntas y dudas y compartir experiencias. Así que intentaré ser breve, no que te enrollaré o que intentaré contar lo que Tienes creo que 10 o 15 minutos, así que es un placer escucharte. No. Yo te tiraré del hilo también. Sí, tú me ayudarás un poquitín para entender un poco lo que el grupo realmente necesita en cuanto a... Porque, como podéis entender, la experiencia que tenemos aquí internamente en Lancor es brutal en cuanto al tiempo que hemos recorrido. Porque en el 2005 preguntabas sobre cómo fueron las circunstancias de lo que fue el cambio cultural. Nosotros somos una fábrica que fabricamos motores eléctricos. Entonces, podéis entender que hace ya 70 años que existía y su punto de partida es una estructura totalmente jerárquica en su momento. Entonces, en el 2004, la organización tenía problemas de
por temas con diferentes clientes, nuevos proyectos, estaba en una situación de colapso, no funcionaba, empezó a tener pérdidas. Entonces, la causa por la que abrazamos una nueva forma de hacer las cosas fue porque desde el Consejo de Administración se buscó una alternativa y en aquel momento coincidió que Koldo Salachaga, que estaba trabajando en Irizar, se jubilaba y tenía en su cabeza una especie de asesoramiento para nuevas organizaciones, entró en Lancor como asesor. Entonces hubo una propuesta de una organización totalmente horizontal, un cambio cultural, basado en las personas, lo que habéis comentado en principio. Entonces, las razones por las que se cambió, pues fue un cambio drástico en el que no éramos conscientes, aunque hubo una asamblea en que nos contaron un poco a dónde se quería ir, de lo que significaba ese camino y ese viaje. Con lo cual, ya podéis suponer lo que supuso en cuanto a impacto a nivel de... Porque estábamos acostumbrados a trabajar pues como se trabaja en una fábrica de estas barriles, con encargados, con jerarquía, con orden y mando. Entonces, la causa fue problemas económicos, como siempre. Bueno, como un cambio total. Y a partir de ahí el enfoque en todo momento es cambio cultural, donde pasamos a ser una organización, bueno, somos unas 97 personas ahora mismo, ¿no? Estamos creciendo, pero somos entre casi 100 personas ya. Y el enfoque que se tuvo en su momento fue ir hacia una organización en el 2005 autogestionada, orientada al cliente y totalmente con equipos circulares, totalmente sin jerarquía, horizontales, ¿no? Siempre poniendo el foco en las personas. Y ese fue el punto de partida hacia donde queríamos ir. En aquel momento, si soy sincero, no había ningún tipo de sensibilidad a la toma de decisiones. Hemos tenido una evolución a día de hoy, seguimos evolucionando, pues llevamos varios años. Y sí que a día de hoy, de alguna forma, yendo al grano a cómo se toman las decisiones en Lancor, con nuestra experiencia, con nuestras frustraciones, con nuestros problemas, nos hemos dado cuenta de que es vital y fundamental, aparte de otras cosas, la toma de decisiones. Dejar bien clara cuáles son las reglas del juego, en ese sentido, ¿no? Ante una situación en la que no hay jerarquías. A día de hoy, y no sé cómo irá evolucionando, hemos abrazado o estamos aplicando una metodología compartida de toma de decisiones por consentimiento. Entonces, matizada, porque con equipos de mayor de 20 personas, por ejemplo, ese consentimiento está matizado. Es decir, tenemos un protocolo, un proceso compartido y trabajado por todos los equipos que están trabajando, en el que se define cómo son las fases del consentimiento y se aplica en los equipos que toman las decisiones siempre y cuando no sean más de 20 personas. A partir de 20 personas, cuando es asamblearia, generalmente cuando somos una organización asamblearia y somos 100 personas, es un consentimiento, como que se dice, condicionado, porque en el fondo nuestra experiencia nos ha dicho que eso se colapsa y que no conseguimos avanzar, con lo cual lo que buscamos es el 80% del consentimiento. En asamblea, con grupos de más de 20 personas, la decisión se toma, como quien dice, con 80% de la aprobación. Y en cuanto a cómo estamos a día de hoy, sobre todo por la experiencia, cómo ha sido la evolución y tal, ahora mismo lo que tenemos muy claro y hemos dejado muy definido cómo es el proceso de consentimiento. Hemos trabajado un poco buceando un poco en lo que hay por ahí escrito sobre consentimiento y lo hemos adaptado un poco a nuestras necesidades. Entonces, hemos estado trabajando conjuntamente, tenemos muy claro que el consentimiento importa sobre todo la integración de todas las personas afectadas en la decisión, con lo cual es una línea roja que no se puede pasar en ese sentido. Y a partir de ahí lo que se busca es más cuidar el proceso que el tema de la solución que se pueda tomar. Con lo cual damos, como quien dice, prioridad a que de alguna forma lo que buscamos es que todas las personas del equipo se sientan partícipes de la decisión, de alguna forma, independientemente que la decisión pueda ser más mala o peor o que lleve más tiempo, en ese sentido. ¿Cómo afrontamos nuestras decisiones en cuanto a consentimiento? Pues entonces hay una propuesta por parte de alguien del equipo. Esa propuesta de alguna forma se presenta,
Hay una especie de pasos de preguntas y declaraciones con todos los miembros del equipo, donde todo el mundo se tiene que participar en cuanto a las preguntas y en cuanto a su opinión sobre la propuesta. Hay una ronda, de alguna forma, en la que cada persona se posiciona y tienes 3 opciones. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo al 100%, pero puedo convivir con ello, o no estoy de acuerdo, pero siempre tiene que haber una objeción razonada. ¿Vale? Es la siguiente fase en que entraríamos. Siempre y cuando haya una objeción razonada, esa objeción se vuelve a integrar en el grupo y se vuelve a analizar entre todos y enriquecer. Una argumentación, tiene que ser una argumentación por parte de la persona o las personas que construyen la objeción, o bien por el resto de partes. Y de ahí, en principio, se volvería a enriquecer la propuesta y no se aprueba nada hasta que, de alguna forma, todo el mundo, no exista ningún no con objeción. ¿Vale? Es un poco el proceso que tenemos definido. En cuanto al consentimiento, cómo funcionamos. Eso requiere, de alguna forma, una especie de habilidades o de forma de entender que no teníamos inicialmente, que no nos viene de serie y que al final hemos tenido que poco a poco sufriendo acostumbrarnos a razonar, a escuchar, a entender, a tener paciencia a la hora de tomar decisiones. Pero ese es un poco el proceso que está aprobado por todos. Hay que decir que en este proceso de decisión, como va a ser el consentimiento, hemos participado, hay un equipo de estructura organizativa y que realmente ha trabajado en esto y ha seguido este tipo de proceso para sacar esa propuesta, que luego se aprobó en asamblea con todas las personas de la organización. Lo que vimos también que es importante, de alguna forma, es ponerle un poco de orden y estructura y saber en todo momento dónde se toman las decisiones y a quién corresponde. Entonces, también generamos un cuadro que todo el mundo comparte y que fue propuesto y fue aprobado, en el que distinguimos entre las propuestas, entre las decisiones que tengan un impacto económico, sí o no, según eso, a quién afectaba, en qué reunión hay una especie de matriz de relaciones con todos los equipos, donde iría ese tipo de decisión y, sobre todo, a quién se informa la decisión y a quién se tiene que informar. A lo que voy es que de una forma es clave, de una forma que toda la organización o todas las personas implicadas en la organización tengan claro en qué espacio se toman cada tipo de decisión. Por lo cual se hace mucho más complejo en todo sentido. Entonces, lo que hemos puesto mucho el foco y nos hemos dado cuenta en estos años de que lo realmente complejo es dejar claro cuál es el orden o un poco cuáles son las normas de juego en la toma de decisiones, ¿vale? Con su estructura. Y esto, lo que se ha, claro, a la hora de tomar decisiones, hemos puesto mucho el foco, nos hemos dado cuenta que hay que poner mucho el foco en la cultura de la toma de decisiones porque, claro, hay muchos tipos de decisiones. Están las decisiones que se toman sentados y se junta el equipo LC, que es un equipo transversal. Hay que entender que nuestros círculos, nuestros equipos son transversales, son como mini fábricas donde de alguna forma están todas las partes representadas de una línea de producción. Desde el que está con el cliente, el comercial, el que hace los pedidos, los que lo fabrican, los que los piden, los que hacen el seguimiento de calidad. Es decir, es una célula cerrada totalmente. Eso es fundamental. Porque dentro del concepto de que todas las personas que se van afectadas por una decisión tienen que sentirse partícipes, tienen que estar en relación con la estructura que tiene la organización. Y es como estamos un poco estructurados en esa gestión. Y a lo que iba es que, de alguna forma, lo que creemos que es fundamental, con nuestra experiencia en estos 15, 16 años ya que llevamos casi, es el tema de la cultura. De que, de alguna forma, implantar un procedimiento entre todos, que sea compartido, visible, hace que cojas un hábito en el que esté muy claro el propósito, ¿no? que buscamos, que es en todo momento la involucración de todas las personas de la organización que todos rememos en la misma dirección. Lo que quiere decir es que este tipo de proceso reflejado sobre un papel, sobre un formato, lo que hace es que luego sea más sencillo porque hay tipos de decisiones que son diarias. Estás trabajando con un equipo donde no hay mandos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la estufa o no la ponemos? Hay un problema ante una realidad que cambia, compleja, hay que tomar decisiones en 5 o 10 minutos.
Entonces, de una forma, conseguir que eso se implemente y se dé prioridad al hecho de que, oye, vamos a juntarnos. ¿Cómo haces? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Que todo el mundo opine. Y de una forma ese consentimiento se haga de una forma natural, es fundamental, porque hay diferentes tipos de decisiones. Y ya si me voy al tema de cuando son las decisiones asamblearias, que son las que en todo momento afectan a todo el mundo, ahí hemos matizado el consentimiento, porque veíamos que era imposible que 100 personas no hubiera. Se da en este consentimiento, en este procedimiento, en las asambleas, se da un margen a que haya un no sin objeciones para cualquier tipo de decisión. Hay una opción que puedes decir no sin objeciones. Entonces, siempre y cuando el 80% esté dentro del consentimiento, esa decisión se aprueba. Independientemente de que entendemos que puede haber un 20% de personas que quieran decir no, porque no y punto. Y bueno, eso es un poco lo que yo creo que es interesante en cuanto a llevar a la realidad todo lo que es la teoría en la que estamos trabajando ahora mismo a nivel de toma de decisiones que hacemos en LANCOR, ¿vale? Tenéis que tomar conciencia de que somos 100 personas en equipos totalmente autogestionados, sin ningún tipo de jerarquía, donde no existe ningún tipo de mando intermedio, donde está basada en la confianza, nadie ficha, es un tema de organizar los compromisos y que venimos de una fábrica normal, con lo que supone en cuanto a que no tenemos realmente, y hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo, que para ese tipo de ejercicio de toma de decisiones, pues tenemos carencias a nivel de habilidades, porque nunca hemos trabajado en ese sentido. Por lo cual vamos descubriendo poquito a poquito todo lo que son las habilidades individuales necesarias para poder llevar a cabo todo este proceso de consentimiento. ¿Qué habilidades les dirías tú a la gente que te está escuchando, ¿no? Que son necesarias echar en la mochila, ¿no? Tú, además, cuando yo hablaba contigo, tú me decías, ahora va como un tiro, ¿no? Es decir, que estáis consiguiendo muy buenos resultados económicos y partidáis de la crisis, ¿no? Y dices, pero en el camino ha sido un camino de aprendizaje, que si no tienes las cosas muy claras y un compromiso muy firme es muy difícil. Que hay muchas luces, pero también hay muchas sombras, ¿no? Y donde habéis tenido que ir aprendiendo mucho. Tú me decías, no hay cambio colectivo si no hay un cambio individual, ¿no? Y estas prácticas al final se traducen en una transformación muy profunda, ¿no? Hay mucha gente que te está escuchando, ¿no? Y que está iniciando este camino. Sí, bueno, a ver, siempre es fácil hablar desde los 15 años. La conciencia que tiene ahora mismo la organización es que estamos lejos de lo que es la conciencia TIL, en ese sentido. Creo que estamos. Entonces, esas sombras están ahí. Cuando digo que vamos muy bien, es que de una forma seguimos evolucionando y de una forma creo que es interesante que somos conscientes de las limitaciones y de los problemas y que se abordan de una forma, no queremos perder un poco lo que es el espíritu de todo esto, ¿no? No dar un paso en falso para que de alguna forma pierda la credibilidad toda la propuesta que estamos haciendo, porque aquí entra todo lo que tú has comentado al principio. Esto no tiene sentido si realmente los equipos no son realmente autogestionados, si no hay un equilibrio salarial, si no hay una especie de mandos intermedios, si no se apuesta por la confianza y por las personas. Entonces, creo que vivimos frustraciones internas en la organización, pero somos conscientes de ellos. Yo cuando leo a la luz siempre creo que estamos en la zona verde, ¿no? Con esas frustraciones, ¿no? Hay más temas que hay que abordar, ¿no? El tema del liderazgo y temas que estamos sufriendo aquí internamente por la dificultad que tiene el hecho del cambio. Pero sí, lo que sí he sido testigo es realmente del efecto que tiene cuidar el proceso, poner energía en que las cosas se hagan con criterio, porque al final las personas se implican. Siempre, todos tenemos muy claro aquí internamente que es mejor una decisión mala, pero compartida entre todos, que no una decisión impuesta y sea buena. O sea, nos queda clarísimo, porque lo que buscamos de alguna forma es que estemos todos un poco integrados, ¿no? Y en la decisión y comprometidos con ella. Y no es fácil aceptar eso, y cuesta. Entonces, de esa forma, creo que ese tipo de integración en nuestro mercado, por ejemplo, que es en el mundo de la elevación, los sensores, la entrega, tenemos récords de servicio. Sé que hay otras variedades, pero aquí a nivel de clientes se aprecia mucho el servicio y la calidad, y sobre todo servir rápido. Entonces, esto nos da una flexibilidad, un compromiso por parte de las personas
que realmente es lo que se busca con ese tipo, en el que realmente se sienten implicadas, muy conectadas con el cliente y conectadas con el compromiso que se ha cogido entre todos, aunque no se esté de acuerdo, y aceptar lo diferente. Y conseguimos alguna forma. El resultado es que tenemos un montón de proyectos en mano, los clientes están encantados, somos muy flexibles. De alguna forma, ahí sí que se está viendo resultados. Otra cosa es que los lados oscuros es que haya frustraciones continuas porque faltan patas que hay que asentar y saber trabajar. Y va mucho con lo individual, aunque cada uno haga una especie de reflexión, porque lo normal es que la gente generalmente suele esperar que cambien los demás y que no cambie yo. Es el tema de los egos, pero eso va más aparte de la evolución personal. Entonces, generar espacios en una empresa que fabrica, que está muy orientada a la eficiencia y de alguna forma tener el discurso, dejar la eficiencia al lado y entender que eso es algo que va a venir después en función, no es fácil. Entonces, hay que entender que nosotros tenemos una presión. Yo acabo de venir ahora y tiene una mañana de locos y no es fácil gestionar y poner espacios en una empresa de fabricar en la que dediquemos a que las personas puedan compartir, charlar, tener vida sistémica, tener un rato de cuidarnos para poder afrontar lo que es una realidad compleja que cambia cada 2 por 3 y en la que de una forma, al no tener un mando que decida cómo hay que hacer las cosas, tenemos que tomar decisiones entre todos y con la premura de tiempo, ¿no? Y entonces saber que hay que darle esa paciencia a la toma de decisiones y cuidar ese tipo de cómo hacer ese proceso es fundamental. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Un placer. Nada, a vosotros. Yo creo que siempre, lo importante es que la conversación, las preguntas que tengáis para no llevar a cabo, porque cosas para contaros tengo un montón. Al final vamos a tener un espacio, ¿no? Para que podáis hacer vuestras preguntas, ¿no? Sí, pensábamos que así es más fácil que todo el mundo, ¿no? Las 4 personas que estáis en la mesa de experiencias podáis hablar y al final se abre un espacio para que la gente participe y preguntéis. Diego, ¿te parece que sigamos contigo? Claro, un placer. ¿Cómo decidisteis Israel y tú fundar Thinking With You con esta motivación, con esta vocación? ¿Cómo ha sido el proceso también? Un poquito como nos ha contado José Luis. ¿Y cómo tomáis las decisiones? Pues, bueno, lo primero y haciendo el disclaimer que también decía José Luis, en 10 minutos pues vamos a intentar contar un poquito. Así que lo primero, soy muy accesible, cualquier cosa que no nos dé tiempo aquí, yo encantado de tomarme café con quien quiera para ayudarle o para seguir compartiendo experiencias y bueno, y también aprender, ¿no? Que yo creo que seguimos aprendiendo todos en este camino. Pues fíjate, el nacimiento de Thinking viene de nosotros éramos consultores, trabajábamos cada uno por nuestra cuenta y al final, pues por una serie de condicionantes, estábamos un poco cansados en el mundo de la consultoría de cómo se trabajaban las cosas, ¿no? Era como un poco... queríamos llevar a la parte de cambio y la parte de procesos y la parte de metodologías y cómo se organizaban las organizaciones unas determinadas maneras que no nos permitían nuestras propias organizaciones. Entonces, lo que intentamos es pues, generar nuestra propia organización, ¿no? Isla siempre dice que lo que queríamos hacer era generar la empresa donde queríamos trabajar nosotros. Y entonces así empezamos. Empezamos 2 personas, él y yo, y fuimos creciendo, pero teniendo muy claro, y aquí yo creo que lo importante, aunque hablemos de toma de decisiones, esto que traías tú, Nuria, de que el fondo es lo que realmente hace que funcione o no la toma de decisiones. Entonces, aquí, desde el primer momento, el propósito era muy importante, porque claro, esto no era una empresa al uso donde vinieras y quisiéramos crecer, y entonces, no, esto era un sitio donde queríamos desarrollarnos personal y profesionalmente, y queríamos ser sostenibles el mayor número de años posibles, siendo un equipo además, porque no nos consideramos ninguno de los dos como unos los expertos del mundo mundial. Entonces lo que queríamos además era sentirnos bien en un equipo que nos hiciera ser más fuertes. Entonces ese fue el nacimiento. Luego, ¿cómo íbamos creciendo? Pues de manera orgánica. Yo creo que una de las cosas que ha condicionado bastante nuestra evolución a lo largo de estos 10 años, el año que viene cumplimos de 10 años, es que teníamos claro que queríamos seguir nuestro propio camino.
Entonces, pues simplemente, según se nos iban presentando cosas, íbamos organizando pequeños procesos o procedimientos para acometer esas cosas. Pero no nos casábamos con ellos. Poníamos esos procesos y esos procedimientos al servicio nuestro, ¿no? Al final los superábamos nosotros. Entonces, eso es un poco lo que ha ido, yo creo que influyendo bastante cómo hemos ido evolucionando. Yo me acuerdo de una conversación cuando éramos 6 o 7 personas con Isla donde decíamos, oye, pero es que es imposible ser así cuando seamos 20. Y ahora somos 23. Y obviamente no somos como cuando éramos 7. Pero la línea, la dirección, esos principios, esos valores y ese propósito sigue siendo el mismo. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos han mantenido pues, en este camino, ¿no? Y que siga funcionando esta parte. Entonces, luego, con respecto un poco siguiendo profundizando con esto de la toma de decisiones, hablaba, por ejemplo, José, del consentimiento. Para mí, una de las cosas es, para que funcione, tiene que haber una fuerte confianza por debajo. Nosotros siempre está esa mentalidad que os decía al principio, cuando éramos 2, cuando éramos 3, cuando éramos 7, cuando éramos 10, y seguimos con la mentalidad de ser un único equipo. Thinking somos 23 personas y somos un único equipo. Desde cuando nos estamos conociendo, cuando hay personas que se pueden incorporar o van a colaborar, eso ya está ahí. Con lo cual, cuando se incorporan, toda esa cultura de equipo ya está ahí. ¿Cómo se demuestra? Porque al final esto, la confianza no es una cosa que sea en la toma de decisiones, sino que es en el día a día, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, tenemos un dicho que es que pide cuando necesites y da cuando te pidan, ¿vale? Porque lo que buscamos es esa parte de ver cómo nos apoyamos y cómo te sientes apoyado. En Thinking, tener en cuenta que somos una consultora, con lo cual hay mogollón de iniciativas corriendo alrededor y cuando una persona entra, lo que intentamos es que esa persona pues, se sienta autónoma y responsable, ¿vale? O sea, oye, Thinking es tuyo, toma las llaves, pero estás apoyado, no estás solo. Pero toma tú tus decisiones, nos llevas en la mochila contigo. ¿Y esto cómo afecta? Pues desde el principio estábamos cuidándolo y cuando empezamos a ver cómo funcionaba el consentimiento, siempre decíamos, pero para nosotros hay una cosa un pelín distinta en el consentimiento, que es que cuando tú vayas a ver o vayas a intentar ver cuál es tu opinión sobre esta propuesta en el consentimiento, no solo tengas en cuenta tu propia opinión, ten en cuenta a todos tus compañeros desde tu punto de vista personal. Y creo que eso es un factor que es bastante diferenciador, porque no es yo, sino es yo desde el grupo. Y para mí, por ejemplo, eso es algo que lo que hace es que tengamos muchas más oportunidades y una toma de decisiones como mucho más involucrados, porque a la vez hay una generosidad muy grande, porque yo sé que me están incorporando en su punto de vista, pero desde su propia mirada, que al final es lo que tiene un equipo, que todos somos distintos y tenemos superpoderes distintos, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante diferenciador. Luego, por hacer como un pequeño lineal de cómo tomamos decisiones, lo que os decía, al ser un equipo, pero cada uno ser muy responsables y autónomos, lo que tenemos es como una especie de liderazgo contextual. ¿Qué es lo que quiere decir? Toma de decisiones se toman en casi todo momento estamos tomando decisiones. Entonces, nuestros procesos están muy al servicio de las propias personas. Hay veces que tomamos decisiones pues, simplemente porque, bueno, porque la tomamos, consideramos que con lo que yo sé ahora mismo, pues puedo tomarla y la tomo. Ojo, que aquí entra un poco esa parte de decir, yo sé que generosamente el resto me está dando esa confianza para que yo lo pueda tomar, porque saben que si yo no me siento seguro voy a levantar la mano. ¿Vale? Entonces eso es importante. Hay veces que lo que hablamos, ¿no? Es oye, pues yo no me siento seguro, levanto la mano y pido ayuda para tomar una decisión. Puede ser, pues eso, pidiendo consejo, o puede ser simplemente poniendo en nuestro grupo Slack, que es chicos, oye, estoy viendo esto, ¿hay alguien que vea algo peligroso? ¿O algo que yo no vea? Entonces eso le llamamos un poco disenso. Si nadie ve nada, oye, que sepáis que por la noche tomaré esta decisión. Fenomenal. Y luego hay veces que
yo no me siento cómodo tomando esa decisión y entonces involucro a más personas. Chicos, necesito a alguien que me ayude a tomar esta decisión. Y hay otras personas que se van sumando. Y hay veces que son decisiones tan sumamente grandes que decimos, chicos, esto lo tenemos que tomar entre todos. Y entonces nos ponemos todos. Y lo último... Cuando os ponéis todos, ¿cómo tomáis esa decisión? Por ejemplo, eso es por consentimiento. Vale. Lo que decía, ¿no? Con ese de decir, oye, necesitamos 23 puntos de vista distintos, pero 23 thinking distintos. O sea, yo no tomo la decisión solo por mí, sino estoy intentando incluir a todo el mundo. Y yo sé que me están intentando incluir 22 personas. Con lo cual lo tomamos un poco desde ahí. Y si hay un último factor que me gustaría traer un poco desde ese fondo, que para mí creo que es bastante diferenciador, es el de desde dónde tomamos la decisión. Para nosotros el tomar la decisión hemos cambiado a lo tenemos como muy metido de prueba y error, ¿no? De aprendizaje, de mejora continua. Entonces, cuando nosotros vamos al consentimiento, esas objeciones vienen en que nuestro criterio es oye, ¿esta propuesta es suficientemente buena y yo me siento suficientemente seguro? Pero esa parte yo creo que también es bastante diferenciador, que no estamos buscando la mejor decisión, sino algo suficientemente bueno como para probar y suficientemente seguro como para poder acometerlo. Entonces, yo creo que va por ahí y no sé si queréis, o sea, ya digo que esto viene mucho de preguntar, no sé si con esto, con esta pequeña introducción os sirve o... Bueno, luego daremos ese espacio, Diego. Y yo quería hacerte una pregunta. Vosotros tenéis un protocolo donde tenéis recogida esa forma de tomar decisiones, ¿no? Que tú hablas del consentimiento, pero también hablas de formas de tomar decisiones que en TIL, ¿no? Nombramos como el mandato o el consejo, ¿no? Cuando estás hablando, ¿no? Aunque no lo especifiquéis tal que así. ¿Lo tenéis recogido o es una manera en la que os movéis, ¿no? Que todo el mundo cuando entra en la organización la conoce, la ve, la aprende? Pues, mucho de esto es, o sea, al final está en sitios y nuestros valores también están. Fíjate que me voy más a los valores siempre, a ese fondo, más que a las formas, porque las formas cambian. Nosotros siempre decimos que la herramienta sigue al propósito, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos es ese propósito, claro. Y luego hay muchas herramientas que nos ayudan con ello. Entonces, la toma de decisiones es un poco igual. Tenemos muchas herramientas, pero lo que es importante es tener ese propósito de decir, ostras, tengo que tomar la mejor decisión, yo estoy aquí, me estoy haciendo responsable, necesito involucrar a más gente, ¿vale? Luego nosotros tenemos, o sea, a nivel de stack tecnológico, por decirlo de alguna manera, como nos organizamos, pues tenemos un sitio donde al final intentamos recoger pues, esos puntos. Ahora, ya digo, de una manera muy ligera, para hacerlo muy natural y muy sencillo, porque lo que intentamos es que las personas que van entrando lo vayan cogiendo por ósmosis, porque verdaderamente van aprendiendo desde el hacer, ¿no? Desde el primer día que entra una persona en Thinking, ya se mete en la rueda y ya se le dan las llaves de la casa, ya hay esa confianza, ¿no? Por eso digo que el proceso de confianza viene incluso desde el primer momento. Entonces es como, oye, te doy las llaves, te doy la confianza, ojo, la gente se siente a veces muy abrumada, con lo cual también te doy el apoyo para que puedas poner en juego todo eso. Muchas gracias, Diego. Yo creo que luego te preguntaremos muchas cosas. A mí me interesa mucho ese tema de la confianza, ¿no? Que es una de las resistencias más grandes, ¿no? En todos estos procesos de acompañamiento. Muchas gracias. Isa, ¿qué tal? Isabel. Nuria, ¿cómo se te ocurre llamarme para que yo esté hoy aquí? Por favor. Estoy escuchando... Sabía que me iba a decir esto, que Hombre, lo sabía, favor. que es que yo sabía que me iba a decir esto, que la conozco mucho. Claro, escuchando hablar a José Luis y a Diego, digo, pero bueno, Nuria, ¿cómo me hace esta Pero es que yo faena? también se lo dije, me parece, a Diego, digo, verás tú cómo van a decir, pero bueno, con esta trayectoria, ¿no? Entonces, claro, lo interesante, Isabel, es que ellos llevan muchos años, ¿no? En estos procesos y vosotros habéis sido entidades muy valientes que os habéis embarcado en este camino, ¿no? De la primera edición de la escuela.
Así que tenéis mucho que contar, claro, y mucho que aportar, de decir, me embarco en algo sin saber muy bien a dónde me va a llevar, ¿no? Algo que es complejo, algo que es un proceso, un camino. Seguramente que José Luis y Diego te dirán que es un camino con muchos pasitos. Vosotros estáis iniciando y entonces claro que tu aportación es muy importante porque muchas de las entidades, de las personas, ¿no?, que hoy están aquí y que después van a escuchar esta webinar, pues no han hecho nada en este sentido, vienen de estructuras jerárquicas, ¿vale? Y vuestra experiencia es súper enriquecedora, ¿no? Esa manchita til que decimos, ¿no? Bueno, Entonces, Nuria, bueno, lo he dicho un poco en broma, ¿eh? Es que me encanta que Nuria se también, tambalee. Sí, es cierto que, bueno, chapó por el trabajo que hacen los compañeros. Nuria sabe que yo no tengo miedo a equivocarme, sabe que no tengo miedo a tirarme a las piscinas que hagan falta. Y bueno, ¿qué os cuento? Pues que con esa falta de miedo que tengo, en el año 2021, la que era mi compañera y gerente de esta entidad, pues pensó que, oye, ¿por qué no nos metemos en esto del TIL? A ver qué es lo que es, ¿no? Entiendo que también con esa generosidad de saber que había cosas que había que cambiar, que no estaban funcionando todo lo bien que se debería, ¿no? Nosotros somos una asociación, trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Albasur tiene una trayectoria de unos 35 años aproximadamente. Se inició como una pequeña, bueno, un grupo de familias que se unieron pues para defender los derechos de su hijo y de su hija, ¿no? Ahora mismo pues estamos 72 personas trabajando, un equipo bastante amplio, aunque somos una entidad relativamente pequeñita, en un pueblo pequeñito de Córdoba. Y bueno, pues nos fuimos a Osuna y yo pues aluciné en colores porque yo decía, esto lo han hecho para mí, ¿no? Lo que siempre digo, ¿no? Cada vez que voy a algún encuentro con alguien de vosotros, digo, esto lo han hecho para mí, porque sí. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que yo iba como TIL Máster y Pilar Pineda, que entonces era la gerente, era la TIL Dirección, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento nos dejaron un espacio para compartir esas dos figuras, ¿no? ¿Qué compromiso teníamos? Y yo el compromiso que le pedía a TIL Dirección era que esto no cayera en el olvido, ¿no? Que lo trabajáramos, que nos metiéramos de cabeza y que bueno, que este proceso pues que tuviera una continuidad. Bueno, pues recuerdo aquellas sesiones donde sobre todo iba a llorar y a reír. No sé cómo lo hacen esta gente, que te hacen llorar y reír a la misma vez. Nos vinimos a la entidad, 21 personas de 21 compañeros estuvimos trabajando en el diagnóstico TIL, y de ahí pues salió dos preocupaciones que teníamos aquellas personas que participamos, que era el tema de la comunicación y el tema de la toma de decisiones. Se generaron dos grupos motores y bueno, aquí que estamos hablando de toma de decisiones, pues la verdad es que nos costó un trabajito tremendo. Nos costó y nos sigue costando identificar, ver si es por consejo, si es por mandato, si es por... En fin. ¿Qué ocurre? Que pasado el tiempo, decido honestamente que ha habido un parón en este sentido, ¿vale? Aquí ha habido un cambio importante en la organización porque la gerente que estaba, Pilar Pinedo, una persona con una fuerza increíble, ella está en otro proyecto profesional, personal, en fin, ¿no? Se ha ido. Al irse, pues imaginaros, ¿no? Aquí nos quedamos como tambaleándonos de ahora qué va a ocurrir, cómo lo vamos a hacer. Y tuvieron la brillante idea, para matar a más de uno y a más de una, de que yo fuera sustituyera a Pilar en este hacer, ¿no? En la gerencia. Pues con una humildad tremenda y con un respeto absoluto al grupo de gente que formamos el equipo de Albasur, yo entendí que teníamos que respirar, caminar y no perder el propósito,
¿no? Del que hablaba Diego, ¿no? Ese propósito de hacia dónde vamos, ¿no? Pero sí es cierto que para respirar, caminar y no perder el propósito, queda todavía mucho trabajo que hacer, que escuchar a cada una de las personas que formamos parte del equipo. Escuchar, pero además escuchar de verdad, sin enjuiciar, respetar. También creo que es súper importante que la gente se sienta reconocida por el trabajo que hace. Entonces, en este momento, considero que intentamos empezar la casa por el tejado, cuando los cimientos no estaban realmente fuertes, ¿no? Y ahí estoy yo junto con mucha gente que cree en esta manera de hacer, ¿no? Una manera de hacer más cercana, no es que antes no fuera cercana, evidentemente era muy cercana, ¿no? Pero, no sé, ahora es el momento de que nos tambaleemos todos, ¿no? De no esperar órdenes de unos y de otros, ¿no? Sino que construyamos juntos, pero de verdad, de verdad. En eso estoy, Nuria y compañeros y compañeras que estáis aquí. Que funciona, os aseguro que funciona. Que pasan cosas que eran impensables que pasaran, pasan. Cuando escuchas, cuando das tiempo, cuando permites espacio para hablar, para compartir, para quejarte. Bendita queja. ¿Cuánta queja silenciada hay en las entidades? Es mi humilde opinión, ¿eh? Pero creo que hay mucha queja silenciada que hay que sacarla. Y nada más, que seguimos trabajando. Muchas gracias, Isa, ¿no? Esto de poder sacar la voz, ¿no? De poder ser en el trabajo, ¿no? De dar espacios también para que los malestares, los conflictos, ¿no? Que esto forma parte también, ¿no? De todo este proceso, ¿no? Yo recuerdo cuando tú me decías que la gente viene siempre a pedir criterio a Pilar, ¿no? A la gerencia. Oye, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo, ¿no? Y cuando comenzaste a decir, ¿cómo lo harías tú? ¿No? Y cómo después eso se ha convertido en un hábito, ¿no? La gente va tomando sus propias decisiones, ¿no? A veces busca consejo, ¿no? Pero esa autonomía, ¿no? En el proceso, ¿no? Que tú decías que era tan bonita y que se estaba viviendo como algo palpable, ¿no? Así es tal cual, Nuria. Ya te digo, cuando hago referencia a cosas que están ocurriendo, que eran impensables que ocurrieran, están pasando. Compañeros y compañeras que eso venían a decirte, oye, no lo sé, que venga el compañero de mantenimiento y me diga, se ha roto la máquina de, no lo sé, el extractor de la campana. ¿Qué hago? Manolo, ¿tú qué harías? Que eres el que más sabe aquí de máquinas extractoras. Pues cambiarla. Digo, venga, para adelante. Cambiamos. Oye, Carmen es la compañera que lleva la contabilidad. Carmen, ¿tenemos dinero para cambiar un extractor de una campana? Sí, sí, por supuesto. Pues la habla con Manolo y quedar en la máquina mejor. No sé, pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Pero eso antes tenía que, no sé, necesitábamos de tener una reunión para que alguien nos dijera, sí, adelante, ¿no? El compañero de cocina, que estaba hasta las narices de que nos bajábamos a comer a la hora que nos daba la gana, hacíamos reuniones porque a alguien le apetecía tener una reunión de trabajo mientras comía y podíamos subir a las 4 de la tarde. Y claro, y este compañero pues llegó un día que, oye, ¿qué tal? Yo, ¿no? Así en plan, la gerente guay, ¿no? Soy una gerente muy guay. Y digo, ¿qué tal, Juan, cómo va? Me dice, pues, Isa, estoy hasta aquí porque la cocina se cierra a las tantas, no se respeta nuestro trabajo. Oye, pues, ¿qué podemos hacer? Pues mira, con que haya un horario de... El comedor se cierra a las 2:30 de la tarde. Oye, pues genial, porque está funcionando. La idea ha partido de él. La solución es suya también, ¿no? Y por supuesto que el resto de compañeros y compañeras hemos entendido que tenemos que respetar también
hacer las cosas de otra manera para que todo el mundo se sienta mejor, ¿no? Muchas gracias, Isa. Ahí. Pero que tenemos mucho que aprender todavía, muchísimo que aprender. Siempre, por Y yo supuesto. animo a todo el mundo que está aquí, a todo el mundo que tiene dudas sobre iniciar este proceso, no iniciarlo, merece la pena, no merece la pena, yo os animo a estar, de verdad, porque es tan enriquecedor, te transforma tanto, tanto, ¿no? A nivel, evidentemente, los cambios, como decía el compañero, los cambios no pueden venir de fuera, los cambios tienen que venir también de dentro, de creerte que otra manera de hacer es posible, de incluso respetarte a ti misma como persona, de decir, yo soy capaz de ir con un equipo y de ir juntos en ese equipo, ¿no? No soy la que más sabe, la que mejores decisiones toma. Y eso vosotros nos estáis ayudando a hacerlo muy bien. Muchas Así que gracias, Isa. gracias a todo el equipo, a ti. A ti. Juan Carlos, nos cuentas tú, ¿no? Que vosotros habéis empezado con un proyecto piloto con el Consejo Rector. Sí, muy buenas. Bueno, primero enhorabuena a las 3 organizaciones, pero sobre todo con la ANCOR, yo me queda un poco a cuadro. Me gustaría estar ahí 2 o 3 días en vuestra cooperativa a ver cómo Yo también, va a ser. Yo se lo dije a José Elvi, digo, ¿me puedo ir ahí unos días con vosotros? Sí, sí, sí. Y bueno, me sumo también a las felicitaciones que hacía Isa al equipo TIL, ¿no? A toda la escuela TIL, al equipo de CAIS, ¿no? Que nosotros iniciamos entramos en la primera edición. Coincidió con un proceso nuestro interno también, que necesitábamos un poco organizarnos y pues surgió la escuela TIL, lo vimos y dijimos, bueno, ¿qué decía Isa? Bueno, vamos a ir a ver esto que es y si esto nos puede ayudar a algo. Y creo que nos están ayudando en muchas cosas, ¿no? Abrirnos los ojos muchas veces en cosas que no sabemos cómo planteártelas o cómo organizarte. Y a iniciar, no sé si a iniciar un camino nuevo o si quizá a desandar caminos, ¿no? O sea, ideas, justo mañana cumplimos 26 años y en 26 años hemos iniciado muchos caminos que hemos tenido que volver o que hemos tenido que atajar o que hemos tenido que coger otros, ¿no? Sí que venimos de una cultura muy cooperativa, bueno, sí que también Ideas Cooperativa cumple 26, pero viene de una SL previa, que fue Sandino, yo ahí todavía no estaba, no conocía esta organización, pero sí que desde que se funda la cooperativa y teniendo en cuenta que lo que trabajamos son con grupos productores del sur, a los que también les exigimos bueno, pues que se creen estructuras cooperativas, horizontales, en el beneficio de la comunidad, que sean participativas, bueno, pues todo esto es algo que también tenemos muy interiorizado desde el principio y esa política o esa cultura de la cooperativa, la horizontalidad, la participación, el consenso, eso está muy dentro de Ideas desde siempre. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando éramos 10 o 12 personas, pues eso era relativamente fácil, aunque sí veías que, bueno, pues que las decisiones son lentas, que cuando todo es muy participativo, muy por consenso, pues las decisiones son lentas a la hora de tomarlas. Cuando llegamos a crecer, pasamos de ser 10 personas a ser 40 personas en prácticamente 3-4 años. Tuvimos una crisis importante de crecimiento. Ahí hicimos una consultoría de recursos humanos que vino a poner un poco orden en la organización, porque bueno, fue un poco de locura durante 3-4 años. Y ahí creamos una estructura, una organización, pues muy, no sé, no sé si naranja o ámbar, ¿no? Pues con una estructura muy típica de empresa, ¿no? Pues con una asamblea general arriba, un consejo rector, se creó un comité de coordinación que hacía la gestión más operativa, luego unos responsables de departamentos, los departamentos por abajo, etcétera. Y bueno, eso creó una nueva cultura de toma de decisiones y de funcionamiento total, bueno, no sé si totalmente distinta, porque luego en la asamblea un poco estaba todo el sentir y todo lo importante se tomaba en asamblea, pero sí que el día a día era distinto, ¿no? Había un consejo rector mucho más político, había un comité de coordinación mucho más operativo que estaba compuesto por los coordinadores de cada departamento. O sea, de alguna manera era participativa en las decisiones, pero con distintos equipos o distintos
escalones de toma de decisiones. ¿Qué ocurre? Que viene la crisis y nos pasa el proceso el contrario, ¿no? O sea, pasamos de ser 40 personas casi en el 2008 a quedarnos 12 personas en 2012. O sea, eso fue una sangría tremenda. Fue un proceso muy triste, muy doloroso y claro, quedarnos de una estructura de 40 a una estructura de 12, pues pasa todo lo contrario. Es decir, tener una estructura muy organizada con no sé cuántos departamentos responsables, estructuras, órganos, a quedarnos 12 personas, prácticamente todos socios en ese momento, que teníamos que hacer de todo, para todo, en todo momento, para sacar el trabajo adelante porque no sabíamos por dónde cogerlo. Ahí iniciamos como un nuevo camino, decimos, desde el 2012 en adelante y hasta que nos encontramos ahí en 2020, 2021, la nueva crisis de la pandemia, bueno, todo esto también sale una persona importante del equipo, como decía Isa, que también pues, nos trastoca a nivel interno, organizativo, bueno, pues de todo este proceso y todo este tramado, pues como digo, contactamos con TIL, y un poco se nos empiezan a abrir los ojos, ¿no? Porque en todo este proceso también de 2012 a 2020, claro, rompemos con el comité consejo rector, se crea un solo órgano que de alguna manera aglutina el órgano operativo con el político, donde prácticamente ahí se centraliza todo. Eso genera un embudo en el que todo pasa por ahí, de tal forma que, claro, las decisiones son muchísimo más lentas. Eso rompe lo que habéis hablado, que creo que es fundamental, el tema de la responsabilidad y la confianza, que creo que van de la mano, ¿no? Cuando no se le da responsabilidad a las personas, pues sienten que no confía en ellas, y si no confía en ellas, normalmente también pierden la confianza en ti. Entonces, bueno, creo que es como la pescadilla que se muerde la cola, y cuando todas las decisiones, o prácticamente toda la gestión está en un órgano, pues eso hace que se vayan mermando la confianza y a su vez la asunción de responsabilidad. Entonces, como digo, bueno, entramos en TIL y uno de los temas, de los 3 que salieron a trabajar, que salió claro, era el tema este, ¿no? De cómo hacer la toma de decisiones paralelamente a la gobernanza y la estructura de la cooperativa, que como decimos, pues, ha sufrido un cambio brutal en estos años, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con vuestra ayuda, la verdad que nos ha servido para mucho. Y lo que sí teníamos claro desde poniendo esas dos cuestiones, ¿no? O sea, seguir siendo cooperativa, seguir siendo participativa y lo más horizontal posible, pero desde los principios de la organización TIL, ¿no? De la autogestión, de la plenitud y de ser una organización en evolución continua. Y ahí sí que teníamos claras dos cosas, ¿no? Una, que teníamos que descargar a ese órgano, que prácticamente por el que pasaba todo, que era el Consejo Rector, y por otro lado, ir a que esas tomas de decisiones, cuantas más mejor, pasaran hacia abajo, ¿no? De alguna forma ir dando más responsabilidad, más toma de decisiones a los equipos, a los departamentos, de forma que esos equipos fueran más autónomos y hubiera más autogestión, ¿no? Esos eran los dos objetivos y con esos dos objetivos empezamos a trabajar. Sí decir que, bueno, pues de todo este tema que comentaba Nuria, ¿no? Que hay un tema ahí en TIL, que es el de toma de decisiones, al que asistía a la webinar en su día, ¿no? Y que el objetivo último es, ¿no? Como decía José, ¿no? Tener ese cuadro ahí, ¿no? Que me gustaría también verlo, cómo es ese cuadro, ¿no? Donde está ahí todo y para que cada uno sepa en todo momento qué decisión tiene que tomar quién, dónde se toma y cómo se toma. Ese es el objetivo final que tenemos, pero sí también hemos aprendido de TIL, es que todo está un camino, que hay que tomárselo con calma, que vamos a ir paso a paso, que cada paso que demos seguramente surgirán y surgen pues, dudas, cuestiones, cuestionamientos, resistencias, pero que bueno, que habrá que ir abordándolas y seguir avanzando. Y digo, pues en todo este proceso, pues lo que estamos es en eso, ¿no? Objetivo final, tener ese cuadro o protocolo, pero ahora mismo es ir haciendo cambios concretos. Y lo que hemos iniciado, y porque veíamos que donde había un tapón importante era con el Consejo Rector. Y hemos pasado un poco de pensar en un organigrama típico, ¿no? De arriba a abajo, a pensar en un organigrama circular, ¿no? De forma que la asamblea de la cooperativa sigue siendo el núcleo que está en el centro. Ahí se toman las decisiones anuales importantes en cuanto a presupuestos, planificaciones, decisiones de inversiones, o sea, lo que es las decisiones importantes de la cooperativa anuales se toman ahí, se seguirán tomando. Ahí siempre intentamos que sigan siendo decisiones por consenso,
sí que somos muy de hablar, de debatir, de intentar convencer. Eso creo que lo tenemos tan interiorizado que va a costar cambiarlo y sí que seguimos ahí. Pero bueno, sí que es verdad que tampoco tenemos ningún problema en que cuando no hay un consenso se hagan votaciones y se hagan por mayoría. O sea, y hemos llegado a la conclusión de que en algún momento hay que cortar la discusión porque si no, nunca termina, ¿no? O sea, bueno, cuando algo no queda claro y después de 3 rondas intentando argumentar sigue habiendo dudas o gente que no lo ve, pues se vota y se toman decisiones por mayoría y ya está. Tampoco lo vemos como un trauma, ¿no? Alrededor de ese núcleo que es la asamblea, pues estaría lo que es el consejo rector, pero queremos que sea un consejo rector mucho menos decisorio de lo que era antes, ¿no? Simplemente que sea un consejo rector más, bueno, de velar porque las decisiones de la asamblea se lleven a cabo y de estar en contacto, siempre ser esa unión entre lo que decide la asamblea y lo que hacen en el día a día luego los equipos, ¿no? Los departamentos. Entonces ser como un nexo de unión, pues de consulta, de revisión, de ver que los objetivos se van cumpliendo o no, de que si aquí hay alguna duda o hay algún conflicto en que el departamento tiene que tomar alguna duda y no la tiene clara, pues entonces sí intervenga el consejo rector. Pero siempre intentamos dar la toma de decisiones a los equipos, bien al departamento, a veces por consejo o por consenso con el responsable de recursos humanos, por ejemplo, cuando se trata de temas de recursos humanos, o con la persona que lleva el tema de sistemas, si es para algo, yo qué sé, pues informático, de aplicaciones o de algo que tenga que ver con tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, intentar que sea un órgano mucho más, pues bueno, eso, de revisión, de un poco de control, pero sin gestionar, un poco de nexo, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue eso, ver qué decisiones el Consejo Rector ya tenía en algún protocolo, bien en estatutos, bien en reglamento interno, que ya teníamos un reglamento interno creado de las estructuras anteriores, ver qué decisiones, que el Consejo Rector estaba prácticamente en todas, o sea, cualquier cosa que aparecía en el reglamento interno estaba, esto tiene que aprobar el Consejo Rector, o esto tiene que ser revisado por el Consejo Rector, por lo que hemos ido ir quitando al Consejo Rector de todas esas decisiones, o de la mayoría, ¿no? De forma que esa decisión que aparecía el Consejo Rector aparezca el departamento, o aparezca el departamento junto con responsables de recursos humanos, o junto con responsables de tal, ¿no? Para que liberar, como digo, al Consejo Rector, da más responsabilidad a esos departamentos y a esos responsables de departamentos y de alguna manera ir hacia hacia esa organización no tan de consenso y tan horizontal, sino un poco más TIL, ¿no? Más de dar responsabilidad, ser más autogestionados por departamentos. Y bueno, lo cierto, como decía, un camino que acabamos de empezar, como quien dice, que de momento pues va funcionando. No se han producido grandes ni graves disidencias ni gente en contra y también sí que creo que ha sido muy importante en todo eso las jornadas que hemos ido haciendo, no solo lo que fue la escuela TIL durante los 10 meses que estuvimos, sino que luego hemos tenido jornadas concretas que hemos hecho para pues, trabajar ciertos temas, ¿no? Porque como decía, para el tema de toma de decisiones es fundamental el trabajar a nivel interno con la confianza, la responsabilidad, el tema de los roles, todo esto que hemos ido trabajando luego en jornadas concretas, pues con Irra o con Isa o con María, que todo eso, pues, verdad, nos ha ayudado a que todo el equipo vea que eso es posible, que se puede trabajar y que eso es bueno para luego evolucionar como organización. Así que ahí estamos, ya digo, acabamos de empezar y nos lo tomamos como un proceso a muy largo plazo o un proceso como nos insistíais desde TIL, o sea, un camino que al final nunca termina, ¿no? Que al final esto es iniciar un proceso de escucha continua, de cambio continuo, de adaptación continua y que creo que ahí está el key de la cuestión, tomarte esto como que es algo que nunca termina, ¿no? Que es simplemente aplicar una conciencia, ¿no? Una cultura que te sirva para siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por vuestra experiencia. Abrimos ahora este espacio para que hagáis preguntas, para que conversemos, para que se haga un diálogo. María. Nuria. Sí. Hay 2 preguntas que ya habían dejado anteriormente en el chat. Vale. La primera si es de Katy. Tú. O si Katy la quiere decir directamente. Vale, sí. Yo creo que las personas que habéis hecho preguntas por el chat, si queréis abrir el micro y hacerlas ahora.
Katy y después Natalia. Sí, bueno, yo... Uy, pero ¿me escucháis doble? Sí. Vale, un momento. Es que no escuchaba bien con el ordenador y he puesto el móvil, pero voy a apagarlo. Perdón. Si quiere, Katy, ¿lo tienes? Si no, que vaya planteando la pregunta Natalia, porque vamos un poquito mal de tiempo y luego Katy, cuando ya solucione el tema del ¿Ahora? móvil. A ver. ¿Ahora se me escucha? Sí. Vale. Venga. No, que cuando hablaba José Luis al principio, hablaba del proceso que sigue, que no me acuerdo ahora mismo es lo del consentimiento, ¿no? Creo que se llama. Y hablaba del 80% para tomar la decisión, ¿no? Y yo me preguntaba qué pasa si no se llega a ese consenso, qué pasa con ese problema. No es consenso. No es consenso. No. Sí, esto es lo que hablábamos en caso de asamblea, sobre todo se aplica cuando es un grupo de más de 20 personas o del 80%. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer antes de ir a asamblea? Si, por ejemplo, hay un equipo que ha trabajado de una propuesta, no sé, por decirte algo que está equilibrio salarial, cómo van a ser los sueldos de las personas o cuáles son los niveles. Hay un equipo transversal con todos los diferentes círculos representados que trabajan sobre esa propuesta. Dentro de esa propuesta, dentro de ese equipo hacen una propuesta que se ha aprobado por consentimiento, ¿vale? De ahí no sale nada hasta que no todo el mundo está o puede convivir con ello o dice que sí a la propuesta, ¿no? Y entonces se lleva a asamblea. Pero antes de llevar a asamblea hay un ejercicio que con esa propuesta los representantes de los equipos van a sus equipos, que están todos representados, plantean esa propuesta que ese equipo, para ese tema concreto, ha corroborado y de alguna forma recoge impresiones. Con lo cual, tienes ya, como quien dice, 20 votos prácticamente y luego en función, cuando presentas, prácticamente en la asamblea vas casi con 80% asegurado de que va a salir. En el caso de que no saliera, lo que salía es no aprobar, evidentemente, la propuesta y tendría que haber un nuevo trabajo para presentar una nueva propuesta para intentar alcanzar el 80%. Pero de todas formas se pone mucho cuidado en compartir la propuesta con todas las personas del ANCOR, entender, escuchar ese proceso que habláis que es fundamental, de esos tiempos de escucha, de recoger aportaciones, de dar una vuelta, y prácticamente ya tienes una idea de que esa propuesta va a ser aprobada por más del 80%. De alguna forma, casi vas a la asamblea, casi vas con una propuesta muy trabajada que sabes que sí puede salir. De momento no hemos tenido ningún caso en que haya habido menos del 80%. Y tiene que ver con el proceso, pero puede ocurrir, y si ocurre, lo que se hace es volver a empezar. Es decir, algo hay que volver a cambiar y no se aprueba la decisión. Vale, pero eso no se puede aplicar entonces a un problema concreto, ¿no? Imaginemos algo que hay que resolver como rápido. Sí, eso en principio ahí tiene funciona el consentimiento, todo el mundo 100% de acuerdo. Si me hablas de una decisión de que hemos planificado hacer 4 motores y de repente hay que cambiar y hay que ver cómo da o cambiar un turno, eso el equipo no puede cambiar el turno si no hay antes una aprobación por parte de todo el equipo. Y ahí se quedan hablando, siguiendo el proceso de enriquecimiento. Ahí tiene que haber consentimiento. Ahí no es votación del 80%, ahí tiene que haber todo el mundo consentimiento. Hay gente que no puede estar de acuerdo, pero puede convivir con ello y ahí funciona el ejercicio de argumentación, de decir, oye, si yo digo que no, tengo que poner una objeción. ¿Cuál es mi objeción? Recoger la objeción, el equipo. De una forma, este es el proceso, pero se hace de una forma natural. Evidentemente, las que tienes cortas es más difícil, pero ya hay un hábito de poder decir, oye, todas las personas implicadas tienen que opinar. ¿A ti qué te parece? Tenemos que venir de tarde. ¿A ti qué te parece? ¿A ti te parece? No, yo estoy de acuerdo. Hay que venir unos tarde y otros de noche. ¿Por qué? Y se hace ese proceso de diálogo y con el fin de buscar en todo momento el consentimiento. Hasta que todo el mundo puede decir, no estoy de acuerdo, pero puedo convivir con ello. Me parece bien. Katy, el consentimiento es cuando no hay una objeción
¿no? Eso es. Cuando no es que estén de acuerdo todo el mundo, ¿no? Sino que se dice, bueno, pues no nos objetamos, no hay un bloqueo a esa decisión. Eso Y lo es. que dice José Luis es que cuando hay un bloqueo se vuelve a replantear, se tiene que argumentar, ¿no? Eso es. Que la verdad que como he apagado el móvil para que no se me escuchara doble, al final no he podido escuchar a José Luis bien del todo, porque se ha entrecortado, pero bueno, más o menos lo he pillado. Bueno, lo bueno es que como se queda grabado, luego lo podéis Eso. ver las veces que os dé la gana. Eso. Después lo escucho bien. Muchas Si gracias. os parece, le damos el turno a Natalia. Natalia. Hola, yo tengo varias preguntas que más o menos giran en torno a lo mismo, así que se responda como se pueda y lo que dé tiempo, ¿vale? Pero es un poco cómo se gestiona la necesidad de opinar, ¿no? Es decir, con este concepto asambleario y, claro, si son 100 personas, imagino que las 100 personas no opinan, creo, porque si no sería un poco complicado. Pero a nosotros nos pasa esto, que somos 7 a veces y estamos 7 personas opinando. Y entonces de repente, muy guay, pero, o sea, muy poco ágil. O sea, se alarga, te quemas, ¿no? Y al final ya como que no tal. Entonces un poco me gustaría saber cómo se gestiona esta parte de opinar y entonces también cómo se tipifican, digamos, los tipos de decisiones y si lo tenéis ya como estructurado. Hay 7 tipos de decisiones y según cuál sea, actuamos de una manera u otra o es como un poco más orgánico. Van un poco por esa línea las preguntas. Y me encantaría ver cómo esta tabla, yo esto no sé si se puede compartir o no, José, si no, no pasa nada, pero como que me encantaría visualizar porque, bueno, soy muy visual y me parece como un recurso muy bueno, ¿no? Como, toma, aquí tienes, para que una guía, ¿no? De cómo debo... Eso es muy sencilla, os lo compartiré y luego ya me decís dónde puedo enviarla y vais a ver que es una muy al Anchor y lo que habla es de la toma de decisiones. Bueno, primero, al primer punto que decías, de alguna forma, ahí es donde hablo yo de las habilidades y de que todo el mundo sepa un poco cómo es el funcionamiento para poder sacar provecho a las reuniones y así compartir opiniones. Está claro que hay una propuesta trabajada. Tiene que haber una persona o parte del equipo que se encargue sobre un tema concreto de presentar una propuesta. No es una hoja en blanco sobre lo que se habla. Y sobre esa propuesta es la que se enriquece o se va cambiando en función. ¿Vale? Con lo cual, no es el hecho de que, creo que así se evita el hecho de que podamos tener, primero, hay que saber sobre qué se va a trabajar, generar una propuesta claramente sobre eso, por parte de alguien o parte del equipo, si son, en caso, nosotros somos 100, pues hay un equipo concreto que son de 20 personas que se van a dedicar a hacer la propuesta sobre el equilibrio salarial. ¿Vale? Entonces, un equipo que refleje todas las visiones, más o menos. Entonces, no es algo que sea en blanco, sino que al final hay una propuesta. En la asamblea todo el mundo tiene derecho a hablar y opinar, pero como he dicho antes, hay siempre, claro, gestionar una asamblea de 100 personas, hay un trabajo previo, en el que esa propuesta ha sido madurada, trabajada, y prácticamente todas las personas han estado participando, como quien dice, en esa propuesta que está ahí. No les pilla de repente de golpe, ni de nuevo, con lo cual es algo que va un poco ya para cerrar el proceso. Y en cuanto al cuadro este que decís, es muy sencillo, lo tengo delante, luego os lo envío, pero es que es un poco la guía de que cada uno entienda. Pues nosotros lo hemos dividido entre 2 tipos de decisiones, las que tienen impacto económico relevante y las que no tienen impacto económico relevante. Y luego las que afectan, ¿y a qué tipo de personas afectan? Las que tienen impacto económico tienen unos espacios, como son equipo pilotaje, que entra dentro de la estructura que tiene Anchor, ¿no? Es un equipo representativo de todos los equipos ciclos que hemos hablado. Y las que no tienen impacto económico, por ejemplo, el tema es tener un cuadro en el que uno dice, bueno, esta decisión no tiene impacto económico, ¿a quién afecta? Solo a mi equipo, porque estoy hablando de un cambio de turno con una persona, ¿vale? Y te pone un ejemplo de qué tipo de decisión sería, cambio de turno. ¿Y a quién tengo que informar? Pues al de planificación. Es ese tipo de guía que tenemos en que cualquier persona o cualquier equipo ya tiene más o menos en común y dice, vale, esto es aquí, eso se tiene que hacer aquí. Tiene impacto económico, afecta a otros equipos. Tiene que ir en ese espacio, en el equipo de planificación. El equipo de planificación, ¿a qué comunica? Lo comunica por Slack o lo comunica en el equipo de pilotaje. Ese es el cuadro que tenemos. No sé si os puede ayudar en cuanto a verificar. Lo que sí es importante, yo creo, es que toda la organización, todas las personas tengan un esquema, una guía de el tipo de decisión, dónde se toma y cómo se toma. Hay decisiones diarias que el equipo ya ha cogido y que, lo que os he dicho antes, del día a día hay que cambiar una estufa, hay que poner un no sé qué, eso se toma allí rápido, no hace falta asistir a la guía. Pero en el fondo es eso, lo que hemos dado, un poco de ejercicio. Y luego tenemos una matriz de relaciones compartida en el que todo el mundo sabe
que pilotaje se reúne todos los meses, que hay asamblea todos los meses a esta hora, que el equipo de estructura organizativa se reúne a esta hora. Es darle un poco de estructura y quitar un poco los espacios ciegos para ese tipo de toma de decisiones, que no quede así como, bueno, es darle un poco de consistencia, ¿no? Para que todo el mundo entienda las mismas normas. Entonces, yo os compartiré, y luego me decís, Nuria, o dónde tal, y os mando un poco pues, lo que hemos trabajado. Pero es un tema de Lancor interno nuestro que hemos trabajado, sobre cómo funcionamos nosotros. Vale. Bueno, hablábamos antes de que no hay recetas, ¿no? Pero José Luis nos puede pasar ese esquema y Natalia, antes hemos colgado en el chat, ¿no? El tema de toma de decisiones, vamos a subirlo como un anexo y en ese tema de toma de decisiones también vas a ver un cuadro, ¿no? De las 4 formas de tomar decisiones, ¿no? Desde el enfoque TIL, del mandato, el consentimiento, el consenso, consejos, que también te puede servir. Sí, esa es estoy familiarizada. Sí. Gracias. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo en el equipo y yo creo que lo hemos utilizado muy poco. Es como que nosotros hemos tenido muy poca estructura, ¿no? Es como ahí tenemos la forma y después ha sido muy orgánico, porque también somos un equipo muy chiquitito, la forma de empezar a tomar decisiones, ¿no? Yo tomo muchas decisiones por consejo, pero no es porque haya dicho ese tipo de decisiones las tienes que tomar por consejo, sino porque yo, de alguna forma, sé que eso es lo que toca en ese momento, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy poca estructura y mucho orgánicamente ver en ese momento cuál era la mejor forma, ¿no? María. Hola a todos. Justo os quería plantear y hacer quizá ampliar un poquito lo que decía Nuria. En ese sentido, nosotros tenemos un protocolo que yo creo que lo que nos sirvió no ha sido para seguirlo realmente, pero sí que nos sirvió para iniciar esta conversación de qué decisiones, sobre qué principios se basaban nuestras decisiones. Entonces, sí ha sido orgánico, pero ha sido orgánico en el sentido de que cada uno tiene las reglas claras. Yo creo que habéis dicho al principio, ¿no? Dejar bien claro las reglas. En el momento que hay una regla, una guía, luego sabe cada uno qué decisiones puede tomar si tenemos los principios claros y si tenemos la cultura realmente implantada. Luego realmente orgánicamente sí que van saliendo esa toma de decisiones, pero hay entidades en las que a lo mejor está muy implantado, como decía Juan Carlos, de ideas, ¿no? O está diciendo ahora Natalia, cuando es una organización muy verde en el que estamos acostumbrados a hablar, a consensuar, a lo mejor sí que es necesario hacer el trabajo que ha hecho ideas de construir lo que se está haciendo. Es decir, si el Consejo Rector tiene mucha decisión, vamos a iniciar la conversación, es decir, ¿qué decisiones vamos a bajar de nivel? Vamos a dárselo al departamento, a un responsable. Entonces, ese ejercicio ha sido muy útil, por lo menos para ideas y otras entidades que hemos estado acompañando, para dividir. Y en el momento de luego ya las decisiones se van tomando, el equipo empieza a practicarlo y va saliendo, pero con una base y una seguridad de decir, estoy legitimado para tomar esa decisión, en base al principio de me han dado la responsabilidad, me han dado como el derecho y el deber, las dos cosas, ¿no? La tengo que tomar, esta decisión, este departamento, ya no es el Consejo Rector, pero me están dando también el espacio para hacerlo y la confianza. Y volvemos también al tema de la confianza que ha salido muchísimo, muchísimo. Si no activamos la confianza y no activamos la responsabilidad individual, no funciona. Lo demás son herramientas y que a cada uno le podrá ir funcionando, vamos evolucionando y al final casi como ni siquiera hacemos caso al protocolo porque ya lo sabemos, lo tenemos integrado. Entonces, como decíamos nosotros en el tema desde el principio del diagnóstico, ¿no? De la teoría del cambio, tenemos que empezar el cambio desde un punto de vista personal, de adquirir unas habilidades, unas competencias, una seguridad también, porque muchas veces no nos atrevemos a tomar la decisión por inseguridad o por falta de confianza, que ya pasaremos a la cultura, ¿no? a la otra parte del mapa, ¿no? Al otro cuadrante de cómo se hacen las cosas en la entidad. Tengo, Diego también lo nombraba, tengo la oportunidad, tengo el derecho a equivocarme, a probar, voy a estar acogido y acompañado por mis compañeros en el caso de hacerlo, puedo mostrar mi vulnerabilidad y decir, chicas, chicos, no sé por dónde salir, estoy perdido, os apoyo. Al final, cuando tratamos y fortalecemos la parte individual y la parte colectiva, al final lo demás son herramientas que van cambiando, ¿no? Pero a veces incluso, como decíamos, ese ejercicio de decir qué decisiones y dónde las pongo nos puede ayudar para iniciar estas conversaciones de fondo que son las importantes, ¿no?
Muchas gracias, María. A ti, gracias. Eh, Nuria, había otra pregunta de Mercedes. Rocío. Vale, Rocío, Creo que está Mercedes. contestada, pero no sé si ella se siente respondida. Yo también quiero hacer una pregunta, ¿eh? En torno a lo que ha comentado María, hilando por ahí. La pregunta de José Luis estaba respondida, pero tenía otra que era para Diego, que básicamente era preguntarte si cuando uno se mira a uno en la toma de decisiones con el otro, es decir, que yo primero me miro a mí, después miro al otro, luego miro el conjunto, también existe este tema de que hay personas que conocen unos temas muy concretos y personas que conocen otros temas mejor, ¿no? Entonces, no sé, como la pregunta era más que nada si se hablaba sobre tecnicismos, es decir, si cuando se toma una decisión, la persona que tiene más experiencia tiene una voz más cantante en ese tema o es de todos igualmente. Fíjate que otra vez vuelvo al fondo, que es que la decisión la vamos a vivir todos, porque al final es una decisión como equipo, con lo cual siempre decimos que el equipo hace brillar a la persona y la persona hace brillar al equipo, con lo cual no hay que tapar a los individuos, ¿vale? Pero tiene que estar el equipo, además. Entonces, desde ahí lo que pasa siempre, en nuestro caso somos 23 miradas distintas. Unos tienen más experiencia en unos campos, son más expertos en unos, siempre nos pasa. Otra vez vuelve la confianza, el decir, oye, ¿cómo ponemos ahí? Y al final entre todos vamos cocinando un poco esa parte para tomar una decisión como entidad, ¿vale? Y eso está, o hay muchos ingredientes. Entonces, lo que no se suele hacer, y yo siempre pongo el ejemplo de que, ¿cuál es el problema? Si estamos intentando trabajar como equipo y verdaderamente tú no das tu opinión desde tu punto de vista porque dices, bueno, si está Diego aquí, que es el que sabe, pues el problema es que ya no estamos 23 personas como equipo, sino que tú te has anulado y entonces solo está mi opinión. No tenemos esa riqueza para poder tomar la decisión, ¿vale? Y en esto también, y me gustaría reforzar un poco el punto que ha dicho José, ¿no? Que José Luis decía, ostras, es que las propuestas están trabajadas, pero de manera natural. O sea, lo que no podemos esperar es a que cuando nos juntamos todos, dar nuestra opinión. Vuelvo otra vez a esa confianza y en ese diálogo del día a día donde las cosas ocurren en el día a día de la organización, con lo cual, al haber transparencia, al haber comunicación, lo que va pasando es que todo eso se va enriqueciendo para que al final cuando nos juntemos, ¿vale?, podamos ser mucho más ágiles, porque ya está trabajado, yo ya sé qué cosas han ido pasando, no todas, ¿vale? Pero esa reunión global lo que hace es trabajar sobre aquellas cosas que verdaderamente no han podido suceder antes. Entonces, surgen ahí. Y si surge algo ahí que es sumamente importante, entonces es donde, ojo, cuidado. Venga, pues a lo mejor tenemos que volver a verlo, porque es tan importante que tenemos que volver a verlo. Pero no es lo habitual. Lo normal es que de manera natural todo eso ya se haya trabajado. Entonces, y respondiendo, y perdón, Rocío, no, todos tenemos el mismo, vamos a decir, la misma oportunidad y todos tenemos la responsabilidad de dar nuestro punto de vista teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tenemos expertises distintos, porque lo que buscamos es esa diversidad. Y luego la decisión la tomamos entre todos o corresponsablemente entre todos. Gracias. Muy bien, Mercedes. Hola, yo quería preguntar así a nivel general, ¿no? Y enlazar con lo que María, lo último que ha dicho María, ¿no? En ese desarrollo de las habilidades de las personas, si también vuestras entidades trabajáis en eso, porque yo entiendo que quizás no todo el mundo esté preparado, ¿no? Para esto de la autonomía, de la responsabilidad, ¿no? De querer asumir responsabilidad. Entonces, si vuestras entidades también asumen esa labor que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, no solo de concienciación, sino que a veces entiendo que incluso de formación, ¿no? En trabajo personal de los propios trabajadores, ¿no? Porque es como, si sobre todo en las empresas, creo que la ANCOR, ¿no? Que es la que tenía como una trayectoria que viene de más jerárquica y hace el cambio, ¿no? Entiendo que las personas que están acostumbradas a trabajar de una manera, ese cambio primero tienen que querer y después necesitan también ese acompañamiento, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Gracias. Bueno, por alusiones en Lancor, pues estás dando la clave. Unas cosas de las dos frustraciones que estamos teniendo tienen mucho que ver con eso. Y vuelvo a la dificultad de la dinámica del día a día, sino porque al final produces, sacas, tal, estás sacando motores, el cliente, y si no tienes una estructura en la que das energía, tiempo, inversión, espacios para que las personas realmente puedan formarse, entonces aquí no ha sido lo suficiente. Nos estamos dando cuenta después de muchos años y estamos un poco a rebufo, con lo cual es la clave. En Lancor no lo hemos hecho bien en ese sentido, intentamos. Estuvimos casi 2 años trabajando con psicoterapeutas a nivel de equipos transversales, con todas las personas de Lancor, sobre todo por el tema de la toma de conciencia del yo, del adulto, del niño, cómo relacionarnos, cómo escuchar, cómo empatizar, el tema del reconocimiento, el tema de, bueno, pues algo realmente brutal, potente en ese sentido. Y fue durante 2 años y medio, prácticamente, que estuvimos trabajando, con lo cual vimos una necesidad y nos cruzamos con un equipo maravilloso de psicoterapeutas y creo que fue lo que ha hecho que de alguna forma estemos donde estemos todavía ahora, con carencias, porque sigue habiendo una necesidad tremenda de lo urgente siempre pisa lo importante, ¿no? Y a veces no damos el tiempo adecuado a lo importante. Y en ese caso sí que es cierto que es algo que tenemos claro que no hemos hecho bien, porque la mayoría de las frustraciones que tenemos es por esa incapacidad personal de tener conciencia de lo que realmente aporta y no aporta. Apartar el ego en todo momento, aceptar lo diferente, que suena como algo tan sencillo que parece ser, no es tan sencillo. Personalmente, incluso para mí ha sido complicado, y yo había vivido un proceso en esos 15 años de tener una idea de cómo quería que fuera esto y cómo ir a aceptar que somos 90 personas y 90 miradas diferentes. Para mí ha sido lo más duro que he tenido que sufrir a nivel de entender ese proceso interno. Pues para eso he necesitado tomar conciencia y apoyo también. Entonces entiendo que todas las personas de la organización necesitan eso, y no se ha hecho con la suficiente energía. Es una especie de inversión que me parece que como se busca retorno, de forma siempre, vamos a probar la inversión en una máquina que vale 4 millones de euros para un retorno no sé qué, no hay problema, se va a retornar en el proyecto con 5.000 máquinas y tal. Parece que como esto no tiene ese tipo de cuantificación, no hay conciencia, y te hablo como organización fabril empresarial, en la que de alguna forma ese tipo de inversión que tienen vamos, una amortización fabulosa, porque lo poquito que hemos hecho se ha notado. Entonces yo me atrevo a decir que esos 3 años, 2 años y medio que hicimos ese trabajo es lo que he usado el mínimo para poder seguir soportando, porque Lancor ha sufrido por muchas evoluciones y ha habido tensiones de decir, oye, abandonamos esto que no tiene sentido. Hay que entender así. Y esto yo creo que ha hecho mucho bien, pero no es lo suficiente. Hay que buscar ahí un compromiso por parte de la organización de que vamos a dedicarle ese cariño a ese proceso personal, a ese apoyo, a esa ayuda. Muchas gracias, José Luis. Diego, ¿has levantado la mano? Sí, por añadir, a lo mejor digo algunas obviedades, pero que a veces no las ponemos encima de la mesa. Sobre todo en estos paradigmas que estamos hablando, al final la organización somos las personas. Entonces, ¿se encarga la organización de hacerlo? Claro, sí, ¿no? O sea, quiero decir que al final cuando estamos en un paradigma mucho más autogestionado, si queremos que las cosas funcionen, somos nosotros mismos los que tenemos que intentar ver, y la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si yo quiero tomar decisiones, ser más partícipe, tal, tengo que aprender a hacer todas esas cosas. Por otro lado, y otro punto, ya digo, para traer más reflexiones, más que respuestas. Igual que si tú tienes una empresa donde nos dediquemos a la informática, pues no vas a contratar a, yo qué sé, a un cocinero, o sí, bueno, no sé, pero a lo mejor te suena un poco raro. Si tú tienes una organización donde vas hacia un paradigma de toma de decisiones compartida, corresponsabilidad, donde pides autonomía y responsabilidad, etcétera, tus personas tienen que estar preparadas para ello. Con lo cual, tienes que asumir que es parte del proceso. Si tienes un cambio, o sea, si lo haces
Así, pues las personas que entran nuevas deberían estar lo mejor preparadas o por lo menos deberían querer jugar a esas reglas, y si estás asumiendo un cambio, te tienes que preocupar por ello. Pero ¿cómo vas a poder ir a autonomía a alguien que a lo mejor no quiere ser autónomo? Oye, a mí dime lo que dime las cosas, o sea, yo no voy a ir por ahí. Entonces empiezan a fallar anclajes, empiezan a fallar cosas, ¿no? Yo voy a poner 2 ejemplos de cosas que, por ejemplo, a nosotros nos han pasado. Cuando nosotros tomamos lo que hemos hablado, toma de decisiones de inversión, de salarios. Al final el tema del dinero es algo que socialmente, pues ya sabéis que quizás no es lo más cómodo sobre lo que hablar. Bueno, pues hay una cuestión de que cuando empezamos a hablar temas salariales, temas de nóminas, de cómo funcionaba la consultoría, inversiones, etcétera, nos dimos cuenta que hay mucha gente que no sabe cómo funciona ni siquiera una nómina. Entonces, lanzamos una serie de formaciones internas entre nosotros para explicar muy bien pues cómo funcionaban todo este tipo de cosas y hacerlas más naturales. ¿Para qué? Para que las personas, cuando puedan opinar o puedan participar en decisiones, tengan un conocimiento sobre eso, de lo que van a hablar, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, nos sigue pasando que hay personas en las que conscientemente deciden oye, yo no me siento capaz de participar en esta decisión. Por lo que sea, pueden ser por tema de habilidad, puede ser por tema de expertise, etc. Y ahí hay la confianza en ellas, en decir, oye, vale, sé que no te estás escaqueando, sino que verdaderamente tú has descubierto algo que no puedes hacer. Y la generosidad también para decir, oye, pues yo te tengo en cuenta aunque no sepas, ¿vale? Y eso nos ha pasado, por ejemplo, también con temas monetarios, donde al principio, cuando pasaba todo esto, decía, chicos, no me veo, o sea, yo veo que aquí voy a ser mucho más un stopper porque considero que no tengo ese criterio para que verdaderamente mi punto de vista pueda aportar. Muy interesante lo que dice Diego, ¿no? De que para tomar decisiones la información, ¿no?, esté ahí, ¿no?, de una manera accesible. También Mercedes, en TIL se habla mucho de nuevos aprendizajes, ¿no? Yo creo que a la mayoría de las personas no nos educan. En la escuela no se nos enseñan las cosas más importantes para la vida, ¿no? En tomar conciencia, en cómo conectamos y nos relacionamos con nosotros, cómo nos relacionamos con las otras personas, en comunicación, ¿no? Entonces, en TIL se trabaja mucho en la comunicación no violenta, el tema de la inteligencia intra e interpersonal, ¿no? Los procesos de coaching, ¿no?, que acompañan a las personas y a los equipos, ¿no? Porque todo esto es un viaje, ¿no? No solo colectivos, sino que transforma a las personas, ¿no? Y no es posible hacer esa transformación colectiva si las personas no movemos fichas, ¿no? Y a veces no movemos fichas porque no podemos hacerlo, porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la perspectiva, ¿no? Entonces, todo el acompañamiento que, por ejemplo, hacemos desde la escuela va en ese sentido, ¿no? María. Sí, justo quería continuar con lo que estaba diciendo Nuria. En el caso de ideas, por ejemplo, precisamente el acompañamiento tenían varias mejoras, y lo que hicimos al hablarlo con ellos es que necesitaban, antes de entrar, por ejemplo, en el tema de estructura, que era el grupo 3, y hablar de organización, necesitábamos empezar a trabajar el tema de confianza, el tema de cuidados también, y otra forma de comunicarse, y unas habilidades básicas de comunicación. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Y dijimos, y nos dedicamos los primeros meses a eso, antes de meternos en un tema que sabíamos que había que conversar de otra forma, había que aprender a escucharse, había que desaprender algunas cosas. Entonces, los primeros meses fueron dedicados a ese cambio interno y a ese cambio de cultura organizacional. Y luego ya nos metimos al tema de estructura y organización. Entonces, sí que se puede hacer, simplemente te organizas, primero me planteo qué habilidades tengo, las trabajo con tiempo, y cuando esté más seguro como persona y como equipo para tratar de temas, ya nos metemos al lío, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso, ¿no, Juan Carlos? Sí que funcionó esa estructura, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, nosotros, como decía, veníamos de un proceso de cambio interno, estructural, amarse a una persona. O sea, tenemos claro que necesitamos organizarnos a nivel interno, lo que es la estructura. Íbamos muy clara con esa idea, pero sí que en todo el proceso identificamos que, claro, que para mejorar ahí y poder hacer cambios, y que no fueran cambios, bueno, pues, cuestionados, que fueran por consenso, que estuvieran todos de acuerdo, que necesitábamos mejorar ciertos aspectos también que no
pues de esta cultura y de esta, bueno, pues de este bagaje ya de 25 años que llevamos y de una forma de hacer las cosas, pues sí veíamos que fallaban algunas, ¿no? Como era el tema, como decía María, ¿no? Que necesitaban mejorar procesos de comunicación interna, de escucha, de cómo realizar el tema de reuniones, el tema de, bueno, que había cosas, el tema de los sentires, el tema de la mochila, de los cuidados, o sea, había cosas que son paralelas o que van de la mano que si quieres mejorar, ¿no? Entonces, ¿no? El círculo TIL, ¿no? De temas que siempre veíamos que si quieres tocar un tema, siempre hay 2 o 3 que tienes que tocar de manera paralela o a la vez, o antes incluso, para que eso que quieres hacer realmente luego funcione. Muy bien, Diego, tú has levantado la mano. Sí, para otra, y perdonad, porque otra habilidad quizás para traerlo aquí al frente de las cosas que hemos hablado. Cuando estamos hablando también de formarnos, no es solo la parte racional. O sea, yo puedo tener, saber cómo dar feedback o saber cómo escuchar, o en sala podemos practicar un poco. Lo que es interesante es que tenemos que luego generar habilidad con esto, ¿no? Nos han educado por unas cosas, entonces yo aprendo algo, lo tengo ahora en la cabeza y ahora tengo que demostrarlo y aprender a desarrollarme con habilidad con ello. Entonces, es importante que veamos que esas 2 partes son diferenciadas, ¿no? La parte donde lo aprendo y la parte donde genero habilidad. ¿Por qué? Porque claro, cuando esto empezamos a llevarlo a la organización, al día a día, a la toma de decisiones, etcétera, no es que a lo mejor nos equivocamos, sino es ¿cuándo nos vamos a equivocar? Entonces ahí otra vez entra el tema de cómo los compañeros entre nosotros o trabajamos el error, ¿no? Cuando nos equivocamos, cómo nos sentimos apoyados, acogidos o no, etcétera. Entonces todo ese ecosistema es el que al final permite ese correcto desarrollo de habilidades, ¿vale? Y bueno, sé que es un poco obvio, pero lo traía aquí para que no se nos olvide. No, a mí no me parece obvio. De hecho, yo tenía ahí una pregunta que no sé si hay alguien más que quiera, es decir, ¿cómo se cultiva la confianza para que este aprendizaje, porque el aprendizaje significa equivocarnos, experimentar, explorar, ¿no? ¿Cómo se cultiva esa confianza, ¿no? Porque me parece fundamental en estos procesos, ¿no? Donde muchas veces hay mucho miedo y mucha resistencia al cambio. ¿Puedo? Sí, claro, para ti. Hay una frase brutal de una compañera nuestra que es Anaís, que dice que a confiar o confiar se hace confiando. Y eso es brutal. Nosotros tenemos una cosa que es transparencia y confianza por defecto, ¿vale? No, pero verdaderamente es algo que no es habitual y que es difícil. O sea, todo esto que estamos hablando, y también es otra obviedad, no nos equivoquemos, no es nada fácil de poner en juego. O sea, estas asambleas, esta toma de decisiones, el que esté la propuesta trabajada, tienes muchos conflictos, tienes malos momentos, te vas a casa enfadado. O sea, que no es un camino de rosas. Ahora, hacerlo te facilita poder tener los resultados. Entonces, a confiar se aprende y se hace confiando. Entonces, eso hay veces que no es un proceso fácil, pero el tema, o sea, eso por un lado, y por otro lado, que es en el día a día, son los gestos del día a día, ¿vale? No hay un proceso único que te diga, hago esto y entonces voy a confiar. Muchas veces, o sea, y no es para hablar de confianza, pero yo siempre digo que hay una de las cosas que más nos permite que la gente confíe en nosotros y es cumplir nuestros compromisos. Si yo te digo que voy a hacer A, hacer A. Y eso, otra vez, es muy sencillo de decir, pero muy difícil de realizar. Ya me Isa, sí. Es que yo no sé levantar Isa. la manita como lo hacéis el resto. ¿Vale? Pues, pero te hemos visto. Yo añadiría creer. Creer, creer y creer. Y cuidado con la egotitis, ¿no? Que es esa inflamación del ego. Como cuando tenemos otitis, que eso nos inflama el oído por una infección, pues con el ego cuidado. Entonces, creo que es muy importante creer de verdad en lo que estás haciendo, creer en las personas con las que estás trabajando. Es fundamental. Si no crees, no jamás confiarás. Ya está. José, no sé si tienes algo que decir, porque yo me acuerdo que cuando yo hablaba contigo tú me decías, hay mucho sufrimiento y hay que aceptar mucha frustración en estos procesos, ¿no? Y saber sostener la frustración también es un aprendizaje, ¿no? Muy chulo, ¿no? Porque no es ideal y nos vamos a encontrar y nos vamos a encontrar en conflictos, ¿no? Y aprender a aceptar que eso forma parte del juego, ¿no? Sí, es vital esa idea, tomar conciencia de que es una evolución, ¿no? Y
Y al final estoy totalmente de acuerdo, y ahora estáis tocando realmente el corazón, el meollo, ¿no? El tema de la confianza, que todo lo que decís tiene... Es la pregunta del millón. No sé si esa, o qué no hacer para que se pierda la confianza, ¿no? Bueno, la otra, que partes con la premisa inicial y es lo complejo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis puesto en la mesa. Los compromisos, aquí lo llamamos honrar el compromiso, es decir, que de una forma tú te comprometes, pero si no puedes o no es compartir qué ha pasado o qué tal, de alguna forma, pero va todo en eso. La transparencia, la información, todo eso suma y evidentemente no entra en incoherencias, que es lo que realmente hace que se vaya perdiendo la confianza, que es lo que realmente creo que hay que poner la energía en cuidar los procesos, ser coherentes con lo que se comprometen e intentar no cometer por presiones de buscar una solución fácil, por presiones de producción, por presiones de intentar que no cometer incoherencias con los valores que se están trabajando. Pero es una pregunta que no sé quién tiene respuesta, y el que la sepa, que haga un cuadrito, a ver si conseguimos aplicarlo todos. Sí, pero bueno, el otro día yo trabajaba con una entidad, ¿no?, donde hablábamos de la confianza y es como que hay que tener confianza, y yo decía, bueno, lo mismo hay que partir de poder hablar de nuestra desconfianza, ¿no? Aceptarla también, ¿no? Por no llegar a esa armonía artificial, ¿no? Por no imponernos un deber, ¿no? Como empezar a explorar, ¿no?, qué nos pasa con el tema de la confianza. Ahí ¿Sí? Si la organización tiene una actitud de error, aprendizaje es donde funciona. En cuanto veas primeros síntomas de que algo no está chirriando y es capaz la organización a nivel global de tomar eso, recogerlo, dar una vuelta, decir que no está pasando entre todos, que esto no puede ser, es la clave. Pero que va a haber desconfianza seguro, porque al final se cometen errores y es que está en el ser humano, en la evolución y en el sentido también. Meter la pata es más sano, es como se aprende. Entonces, evidentemente, cuando hablamos, yo creo que todos tenemos claro de que esto no es algo no es idílico desde el punto de vista. Otra cosa es que tengamos claro dónde están las claves de que esto funcione, y está claro que el contexto que tiene que haber para que las herramientas que se tienen que aplicar es la confianza. Está clarísimo. Hay que ir como algo fundamental. Pero sí, es un proceso en el que el tema es no perder la perspectiva, que la organización esté atenta, que siga aprendiendo, esté en un proceso de aprender, de reconocer, como algo individual. Cuando te suena algo, te chirría, enseguida decir, uy, aquí pasa algo. Vamos a ver qué es lo que me pasa. Escuchar tu cuerpo, ¿no? Escuchar tu organización. Es un tema de conciencia. Muy bien, ya vamos fuera de tiempo, ya sabíamos que íbamos a ir fuera de tiempo, decíamos, lo prolongamos 2 horas hasta las 12. Bueno, hay 3 personas con las manos alzadas y Isidro, tú no has hablado. Cuéntanos, y si podemos hacer las participaciones cortitas, pues mejor que mejor. Vale, no, simplemente quería añadir un poco a lo que ya se está diciendo, ¿no? El tema de la confianza para trabajarlo. La estructura también se puede permitir trabajar este tema, ¿no? O sea, al fin y al cabo se trata de trabajar las relaciones. Entonces, se trata de intentar de generar espacios, por un lado, de cohesión grupal, o sea, que vaya simplemente a divertirse, de esa cervecita de después de trabajar o cositas así. Y temas que iba un poquito en la línea de lo que planteaba ahora José, ¿no? De gestión emocional, de resolución de conflictos, de trabajar esas cuestiones, ¿no? Y de trabajar el poder, porque al fin y al cabo las relaciones de poder se dan en un grupo sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se puede trabajar esas cuestiones, ¿no? A nivel colectivo, ¿no? Entonces, se trata como de tener como esos espacios que te permitan que en caso de que surjan una decisión o un conflicto, poder llevarte los espacios para que no interfieran en el conflicto y que luego también se profundice en las relaciones, simplemente, ¿no? Muchas gracias, Isidro. Juan Carlos y María, muy breve, si puede ser. Venid. Yo súper breve. También incluir el propósito. Quizá como remedio, como antídoto a los egos y a la necesidad de hablar, que decíamos, la necesidad de opinar o de aportar o esto, simplemente incluir el propósito, recordar conscientemente el propósito de la organización, cuándo aporto y cuándo no. Eso puede resolver también bastantes problemas de ego, de poder y de necesidad de dar tu opinión, ¿no? O de estar involucrado en todo.
Juan Carlos. Sí, yo muy breve, con respecto al el tema de confianza, como decía antes, yo creo que va muy de la mano de la responsabilidad, ¿no? Creo que cuando en una organización empiezas a trabajar y da responsabilidad a la gente, de alguna manera cuando da responsabilidad a la gente, te estás confiando en ellos, o sea, te estás demostrando que confías y que quieres confiar. Claro, luego está la otra parte, ¿no? Es que esa responsabilidad que le has dado la cumpla y se cumpla ese compromiso, ¿no? Que se hablaba antes. Claro, yo te doy a ti la confianza, claro, para yo ganarme o que tú te ganes la mía, me tienes que demostrar que esa responsabilidad la sabes, la quieres asumir y la puedes asumir. Y que si no sabes eso, sabes levantar la mano y decir, oye, pues mira, esto no puedo. Creo que va de la mano, aunque sí que es complicado, entiendo, y en nuestro caso ha sido así, como digo, somos personas que llevan muchos años juntos, cuando se rompen esas confianzas, volverla. No es una cosa que diga, oye, pues quiero confiar y vamos a hacer ahora ya todos confiamos, no, pues es complicado. Y lo que sí creo, y para nosotros ha sido de mucha ayuda, es el pedir ayuda externa. O sea, cuando no sabes gestionar algo, ¿no? Y sobre este tema de relación y demás, pues pedir ayuda externa. O sea, hemos hecho un montón de cursos, hemos hecho un montón de consultoría, de asesoría, ahora con el tema de escuela ATIL. Y claro, he alucinado escuchar a José Luis decir, claro, que han tenido a un psicoterapeuta 2 años y medio, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo creo que ni idea, un psicólogo en plantilla no nos vendría nada mal para nuestro día a día, ¿no? Entonces lo digo, yo siempre lo he dicho, o sea, yo puedo ser, experto o conocer de ciertas materias, pero es verdad que en esa materia de la relación humana dentro de una organización que está para un hecho concreto, pues nadie nos enseña, ¿no? Y no llegamos sabiendo. Entonces creo que, para nosotros no ha servido, ¿no? El pedir ayuda externa en un momento dado para algo concreto, y este tema creo que es muy importante, ¿no? El tema de la gestión del equipo, de generar confianza, etcétera. Pues pedir ayuda externa yo creo que siempre ayuda. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo damos por finalizado aquí. Yo creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias de corazón. Y bueno, cuando esté la webinar subida al canal de YouTube, os la mandaremos. Y pues nada, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Gracias.